Hola, ¿qué tal, gente? En esta ocasión les traigo un video para la gente que va iniciando con Fortinet, con los firewalls FortiGates. Un tema que es de las configuraciones iniciales que generalmente vamos a poner cuando recién estamos instalando un firewall FortiGate, pero además también cuando pues, entender como la manera o las opciones en las cuales el FortiGate puede aprender lo que es la ruta por defecto, el default route o el default gateway, ¿no? Esa es una de las configuraciones iniciales. Básicamente para lo que nos sirve el default gateway es como una puerta de salida hacia Internet, hacia el mundo, ¿no? Todo lo que no tengamos nosotros conectado o que conozcamos de manera estática con alguna ruta o algún protocolo de ruteo, vamos a utilizar este gateway, esta ruta por defecto. Vale, entonces tengo por aquí, esa es la topología con la cual vamos a estar trabajando. Es el FortiGate local que tiene dos salidas a Internet. Una de ellas, las configuraciones que tiene este firewall son las configuraciones por defecto. Entonces acaba de iniciar el equipo, no tiene nada de configuraciones. Entonces, eso es para mostrarles cuáles son las configuraciones por defecto que tiene al menos el FortiGate, lo que es del FortiGate virtual. En los FortiGates físicos podríamos encontrarnos también la WAN 1, por ejemplo, la WAN 2, o si el modelo no tiene WAN, interfaces WAN y están etiquetadas como port y el número. De igual manera, vamos a tener alguna interfaz que se encuentre como en este caso, ¿no? Que el FortiGate virtual tiene el puerto 1 por defecto, está en DHCP, y el puerto 2 que también vamos a utilizarlo como puerto de Internet, en este caso está como puerto estático. Es decir, que el puerto 1 por defecto está por cliente de DHCP, es decir, recibe, va a recibir IP en el momento en el que lo conectemos, y si y se conecta a un equipo que le está brindando IP, en ese momento pues va a aprender la dirección IP, ¿no? Entonces, estas dos van a ser nuestras salidas a Internet. Aquí en este caso lo que vamos a ver es que vamos a utilizar pues la salida de Internet por el puerto 1, saldremos también por el puerto 2 y vamos a ver de qué manera se instala esa ruta por defecto dependiendo del modo de la interfaz, ¿vale? Entonces, yendo un poco a la teoría, el- como comentamos, el default gateway es lo que hace es especificar el siguiente salto para salir a internet, ¿no? Y en los FortiGates esto se puede aprender de manera estática o de manera dinámica, ¿sí? Y eso va a depender del modo en el que se encuentre la interfaz. Para saber el modo en el que se encuentra la interfaz, hay varias maneras. Yo el que utilizo más es este comando que por aquí estamos viendo, que es el Show Full System Interface, Show Full Configuration System Interface, y el puerto que queremos identificar, y le ponemos un grep y le ponemos mode para saber el modo en el que se encuentra el puerto 1. Entonces el puerto 1 por defecto se encuentra en DHCP. Aquí está el set mode. Si yo nada más le diera un show system interface port 1 y le diéramos el grep mode, también igual funcionaría en este caso. Eh, y otra manera sería, por ejemplo, darle un get system interface physical y el puerto. Y también nos dice cómo este puerto está en modo DHCP. Esas son como las maneras más comunes que tenemos para saber en qué modo está una interfaz por CLI, obviamente, ¿no? Por CLI. Entonces, bueno, esa es la manera. En este caso, el puerto 1 está en modo DHCP. Lo podríamos hacer, revisar también el puerto 2. En el puerto 2
está en modo estático. Entonces es básicamente justo lo que menciona aquí. El puerto uno está en modo DHCP y el puerto 2 está en modo estático. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos por aquí esa opción. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de qué pasaría, qué pasa, cómo se hace, cómo se configura el default gateway cuando tenemos una interfaz en modo DHCP. Bueno, confirmamos primero que la interfaz está en modo DHCP con el comando que utilizamos hace un momento. Vamos a darnos cuenta que igual, aunque no tuviera ruta estática configurada, nosotros podemos entrar a la parte de Show Router Static y aquí podríamos no tener ninguna ruta estática. Vamos a quitar esta. Esta es una ruta estática. Nosotros deberíamos verla de esta manera, Show Router Static. No deberíamos tener aquí ninguna configurada. Aquí, por ejemplo, había dejado una configurada previa a la grabación del video para algunas pruebas. Entonces, pero ahorita ya está así. Entonces, de esta manera, bueno, lo primero que tendríamos que ver es si realmente el puerto uno está recibiendo dirección IP. Esto lo podemos ver como, si nosotros nada más damos el show System Interface Port 1, con este comando podemos ver el modo que está el DHCP, pero no nos muestra la IP que tiene el puerto en caso de que ya estuviera recibiendo la dirección IP. Entonces, si podemos hacer un diagnose IP address list, podemos poner aquí un grep para filtrar solamente el puerto uno y no me aparece ningún resultado. Entonces quiere decir que esa interfaz todavía no ha recibido una dirección IP. Aquí con este comando estaría listando todas las interfaces. eh, Aquí en device name tendríamos el nombre de la interfaz. Aquí está root, aquí está FortiLink y bueno, de las interfaces físicas no tenemos por el momento todavía ninguna. Entonces, bueno, todavía no estamos recibiendo dirección IP y bueno, por aquí la razón es porque en el router de internet la interfaz que interconecta hacia el FortiGate, que es la interfaz Ethernet 0.1, en este momento está apagada. Entonces, si le doy un Show IP Interface Brief, la Ethernet 0.1, me dice que está administrativamente down. Entonces, vamos a encender esta interfaz. Vamos a entrar a la interfaz Ethernet 0.1 y vamos a darle un no shutdown. Guardamos. Y ahí ya me está diciendo que está encendiendo la interfaz Ethernet 0.1 y por aquí ya podemos ver si esa interfaz aprende dirección IP. Vamos a ver también si el puerto no está encendido. Sí, sí está encendido. Aquí vamos a esperar nada más a que nos dé direccionamiento IP la Ethernet 0.1. Vamos a ver si tenemos el DHCP habilitado para esa red. Es el pool de DHCP que deberíamos estar recibiendo. Vamos a forzar, tal vez bajando la interfaz y luego volviéndola a encender. Set status up. Aquí sigue sin haber aprendido todavía la dirección IP. Y bueno, ahí ahorita después de que hice el reset, aquí ya veo cómo me está asignando una dirección IP que es la 10.200.1.1 en el puerto 1. Si le doy un get system interface physical port 1, igual voy a ver que está en modo DHCP, pero ya también veo que tiene una dirección IP. ¿Sí? Entonces, este es justo el primer paso, que es ver que la interfaz está en DHCP.
El segundo paso vamos a ver que pues, por defecto no tiene ninguna ruta estática configurada. Y una vez que recibamos IP por DHCP, entonces también vamos a ver que en la tabla de ruteo vamos a tener una ruta por defecto, que es esta que tenemos por aquí. Vamos a darle un get router info routing table all y tenemos esta ruta por defecto que la está aprendiendo de manera dinámica sobre la interfaz de DHCP. ¿Qué es lo que hace que instale esta ruta por defecto? Hay un parámetro dentro de la interfaz, el puerto 1, show grep, vamos a ponerle es default, um, show full grep, es este. Ese es el comando. Igual aquí tengo que ponerle show full porque como este comando lo trae por defecto, podría darle igual un get y luego así. Y me está diciendo que este comando, este parámetro lo tiene habilitado. Este parámetro es el que hace que se instale la ruta por defecto de manera este, dinámica. Una vez que recibe IP por DHCP, también se instala en la tabla de ruteo una ruta por defecto. Yo podría deshabilitar este parámetro, disable, y volver a ver la tabla de ruteo. Y aquí veo que ya no está la ruta por defecto como la teníamos hace un momento. Aquí está la ruta por defecto, que es el asterisco, cualquier destino y el gateway con el que podemos llegar. De esta manera ya podemos nosotros configurar una ruta estática y de manera manual, ¿no? Pero bueno, nada más para la prueba que vamos a hacer ahorita, en el puerto 1 vamos a volver a habilitar ese comando que por defecto ya viene cuando la interfaz está en DHCP. Ahí está la ruta por defecto. Nada más aquí igual algo que mencionar es que este parámetro de distancia administrativa por defecto justamente es el 5. Justamente es el 5 y esta distancia administrativa la toma también de la interfaz en, si le ponemos set distance, aquí vamos a el valor por defecto vamos a verlo, que sería un show full grep distance y vemos que tiene la distancia de 5. Esta distancia la podríamos nosotros modificar para que cuando reciba la IP y instale el gateway por la por la interfaz del puerto 1 o la interfaz que tengamos por DHCP, lo instale con una distancia distinta, ¿no? Este es el caso de por DHCP, así es como nosotros lo podemos aprender el gateway. La siguiente opción es a través de una configuración estática, ¿no? Que este va a ser el caso del puerto 2, esto es lo que vamos a hacer, que por defecto ese puerto 2 está en modo estático. Primero vamos a ver nuevamente el comando show full configuration system interface por 2, vamos a usar un grep y le ponemos mode y aquí está que está en modo estático. Entonces, para esto vamos a necesitar primero ponerle una IP a la interfaz, ¿no? Sí, porque por defecto la interfaz que está en modo estático no tiene ninguna dirección IP asignada, entonces necesitaríamos entrar a la interfaz, edit por 2 y ponerle una IP que en este caso la IP que le corresponde es la 10.202.1. 10.202.1 diagonal 24 y pues realmente eso es todo. Podremos agregar quizás los protocolos administrativos, tal vez nada más el puro ping, habilitarlo y con esto pues ya tener la IP, tenemos la IP que le corresponde de manera estática, ¿no? Que ese sería el segundo paso, ¿no?
Y en el tercer paso, obviamente ya vamos a requerir ahora sí configurar la ruta por defecto, pero de manera manual. Entonces vamos a hacer esto. Config router static. Voy a crear el ID 1 porque si le doy aquí un show me voy a dar cuenta, aquí nos vamos a dar cuenta que no trae ninguna ruta por defecto. Entonces vamos a crear una ruta. Aquí el identificador, nosotros le podemos dar un número de secuencia. Podríamos ponerlo con edit 1 para utilizar la secuencia 1 o si le damos edit 0 va a crear una nueva entrada. Si tuviéramos más rutas estáticas, estaría agregando un número de secuencia que no esté, un identificador que no esté siendo utilizado. Pues también se utiliza mucho este DID1 en lugar de un número de secuencia específico. Vamos a dejarlo así y vamos a ponerle set device por 2, que esa es la ruta por defecto que queremos configurar. Gateway 10.200.2.254 sería nuestro gateway desde el punto de vista del puerto 2. Le damos un end y me dice que el destino fue configurado para cualquier para cualquier destino, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora si vamos a la tabla de ruteo, info routing table all, aquí lo que me voy a dar cuenta, si observamos, es que solamente tenemos la ruta por defecto, que es la que está aprendiendo por la interfaz puerto 1, que está por DHCP. Y aquí no logramos ver la ruta por defecto que acabamos de configurar. Si voy a la database, que es router info routing table database, aquí voy a observar que tengo las dos rutas por defecto que tenemos por ahí aprendidas o configuradas. La que tiene el asterisco mayor que son las rutas que están instaladas en la tabla de ruteo, en la FIB, en la Forwarding Information Base, pero eh, las que no tienen el asterisco mayor que solamente están en la database y se utilizan como una ruta de respaldo, es decir, si llegara a caer el puerto 1, entonces podría entrar la ruta por defecto del puerto 2, ¿no? Si doy get router info routing table all, tengo esta es la del puerto 1. Si yo entro a la interfaz puerto 1 y lo apago, set status down, voy a ver que ahora ya se instaló la ruta por defecto del puerto 2. Y si voy a la database, routing table database, aquí vamos a ver que ya tengo esta ruta por defecto del puerto 2. Está con el signo asterisco mayor que. Obviamente como el puerto 1 está down, ya no me aparece la ruta por defecto del puerto 1. Voy a volver a encender el puerto 1. Status up. Y vamos a ver nuevamente la database. Y show system interface port 1. Sobre la database. Ok, listo. Aquí ya está nuevamente la database y en la database ya volvió a prender la ruta por el puerto 1 y ya esta ruta tiene el asterisco mayor que. Y tenemos la otra ruta que está de respaldo. Ahora bien, ¿qué pasaría o qué pasa si, bueno, la razón por la que solamente una de ellas se instala es por la distancia administrativa, que solamente la distancia administrativa más baja es la que se instala, es decir, el valor más pegado al cero tiene mayor preferencia y entonces por esa razón la que se instala es la del puerto 1. Si yo quisiera instalar ambas rutas en la tabla de ruteo, necesitaría modificar, ya sea a nivel de interfaz, esta distancia de 5 pasarla a 10 o en la ruta estática que está por defecto es 10 la distancia, moverla a 5.
Vamos a hacer esa prueba. Config System Interface y voy al puerto 1, le voy a poner set distance y lo voy a pasar a 10 para que ambas rutas tengan la misma distancia administrativa y aquí tenemos ambas rutas por defecto con distancia administrativa de 10. Ahora voy a modificar la ruta por defecto, config, eh, config router static y voy a modificar aquí en esta ruta por defecto, la ruta por defecto del puerto 2, vamos a ponerle set distance, le voy a poner distance 1. ¿Y qué va a pasar? Que la ruta por defecto que va a estar instalando es la del puerto 2 porque tiene una distancia de 1. ¿Sale? Ahora, algo muy común que he visto es que en ocasiones cuando tienen interfaces por DHCP y se dan cuenta que tienen una distancia específica, en este caso la por defecto es 5, y lo que hacen es, en lugar de modificarla dentro de la interfaz del puerto 1, que es aquí, en esta distancia, lo que tratan de hacer es crear una ruta por defecto, por ejemplo, config router static, voy a crear una nueva, edit 0 para crear un nuevo entry que no sea, que no se traslape con algo, o editar alguno de los que ya existen, edit 0. Y aquí lo que hacen es ponerle device, set device port 1 y set gateway, vamos a decir 1.254. Y le quieren cambiar la distancia, ¿no? Le quiero cambiar la distancia a 1. Y vamos a ver get router info routing table all. E, y ahí ya tenemos esa distancia. Entonces, eso es lo que también en ocasiones se hace, aunque realmente en donde nosotros vamos a configurarla cuando tenemos por DHCP es dentro de la interfaz. Interface, edit port 1 y tenemos la distancia de 10. Ponemos set, vamos a ponerle un set distance y vamos a ver la tabla de roteo. Ya tenemos entonces de esta manera afectando o cambiado la distancia administrativa, pero esto ya lo hicimos no por la interfaz, sino a través de las rutas por defecto, que son estas que están aquí. Config router static, aquí tenemos la del puerto 2 tiene distancia 1, la del puerto 1 también tiene distancia 1. Y bueno, esa es la manera en la que podemos configurar nosotros una ruta por defecto. Vemos las dos opciones, por DHCP, por ruta estática y cómo cambiar las distancias dependiendo de qué sea lo que necesitemos, ¿no? Y bueno, eso es todo por el momento.